Bienvenidos a Es Real. Hoy los saludamos con una alegría tan grande de saber que tenemos un Dios que opera. Y lo que te vamos a contar hoy es algo para que nos llene a todos de esperanza, de que hay una gloria futura y de que aún acá en la tierra podemos ver la manifestación de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la sanidad de Dios, la sanidad divina que es actual, operante en nuestro propio tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, yo estudié, gracias a Dios, en un colegio católico, en la UPB, y una vez estábamos en una Eucaristía y el sacerdote nos preguntaba: niñas, lean el texto y díganme qué pregunta les surge de la historia del día de hoy. Y esa historia era uno de los milagros de Jesús. Y la pregunta que yo me hice fue: ¿por qué hoy no podemos ver esos milagros? ¿Por qué hoy esto no sucede? Bueno, yo me gradué, pasaron más de 10 años y solo hoy, hasta hace algunos pocos años, vengo a comprender la respuesta a esa pregunta que me hice un día en el colegio. Yo te saludo, Pablo. Como siempre, gracias por estar acá, por exponernos a través de la palabra de Dios y de tu propia experiencia la verdad del Evangelio. ¿Tú qué piensas de esa pregunta que en algún momento me hice yo en el colegio? ¿Por qué hoy creemos que esos milagros no existen? Y es que a veces pensamos que las narraciones bíblicas es algo legendario del pasado, o incluso como mitológico, o algo de fábulas. No, va algo más allá. Es duro ver cómo hay un sector de llamados creyentes que niegan la acción sobrenatural de Dios, porque negar la acción sobrenatural de Dios es negar su palabra. ¿Qué es más fácil? ¿Creer que cuando tú oras un enfermo puede sanar? ¿O creer que Dios resucitó a un hombre galileo, judío, hace más de 2000 años? Dime tú, ¿qué es más difícil creer? Y creemos sobre la base de nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor, pero no creemos que el Señor que resucitó en su palabra nos envía a experimentar esa sanidad divina como un regalo para todo el que cree. La Iglesia se ha manifestado sobre este tema que estamos hablando, y la Iglesia habla de la fe y la oración como principios activos en la acción de Dios en el mundo. Y no todas las personas reciben sanación de manera sobrenatural, ¿ya? Pero el hecho de que las personas no todas reciban esa sanación no significa ni nos da autoridad para decir que Dios nos sana de manera sobrenatural. A ese movimiento se le llama el cesacionismo, es decir, es fácil creer que Dios hizo eso antaño con los apóstoles, las narraciones, como tú lo decías, épicas, legendarias en Hechos de los Apóstoles, pero que ahora Dios parece que no hace nada, que ya no es necesario que lo haga porque ya la fe es completa y entonces Dios no necesita hacer esas cosas. O que cesaron los dones del Espíritu. Siempre y cuando el hombre es el mismo. Si el hombre sigue siendo el mismo, ¿por qué Dios va a necesitar hacer cosas antes y ahora no? Si el corazón del hombre sigue siendo el mismo, ¿no? Yo nunca había pensado eso. Si el hombre sigue siendo el mismo, nuestra necesidad es la misma, y Dios tampoco muta. Así es. Dios sigue siendo el mismo, entonces eso quiere decir que sus manifestaciones también aún hoy las podemos experimentar. Pablo, yo quiero que nos expliques desde tu propia experiencia cómo opera esta sobrenaturalidad de Dios, por qué se manifiesta. Mira, la primera vez que pude notar cómo este poder que recibimos todos los creyentes se manifiesta en alguien es que cuando terminábamos, por ejemplo, de dar una charla y contarle a las personas nuestro testimonio, eso lo hicimos, todavía aún lo sigo haciendo, sigo dando testimonio en muchos lugares allí donde me invitan,
y al final siempre terminamos con una oración, como lo aprendí de este gran hombre, de este empresario en ese tiempo que viajaba por todo el mundo dando su testimonio, y yo lo aprendí de él, yo lo vi de él, cómo él oraba por enfermos y enfermos se sanaban. Y yo dije, bueno, pues si él lo puede hacer, pues yo también lo voy a hacer, y empecé a orar por enfermos, de suerte que comencé a ver que enfermos se sanaban. Y yo hice lo mismo contigo. Exactamente. Yo vi que tú orabas y cosas pasaban y yo dije, pues bueno, y si Pablo, Pablo que vive aquí a una cuadra de mi casa, Dios también me puede usar a mí. Y efectivamente, así es. Es simplemente era un testimonio de contar que Dios era real y que actuaba. Y síguenos contando sobre esto. Entonces una vez ves a este empresario, que era un hombre de negocios, simplemente contando un testimonio. Y oraba por enfermos, de hecho oró por un amigo mío que sufría de epilepsia, y este amigo mío se sanó. Y yo, pues, mi amigo se sanó, ¿qué es esto? La epilepsia es una enfermedad que no se puede curar. Eso no puede ser una farsa, porque yo lo conozco, es mi amigo. Correcto, no había trampa allí, porque es lo primero que uno piensa. Y después comencé a ver que en la medida en que tú vas extendiéndote a los demás, esos dones, porque el don de sanidad es un don del Espíritu Santo, todos residen en él, comenzaba a manifestarse de manera sencilla, sin tener que hacer nada, simplemente en el nombre de Jesús, y tú pones de tu parte natural y Dios hace su parte, que es la sobrenatural. A nosotros nos queda la parte fácil, que es solo creer. He visto personas regresar casi del lecho de muerte, estando en una unidad de cuidados intensivos. Otra vez fue una mujer en una UCI en el Manuel Uribe Ángel de Envigado, ver cómo una chica que había sufrido un accidente en motocicleta con su novio era casi irreconocible. Ella, en cuestión de una semana, después de orar, sentir la presencia del Espíritu Santo como la tocaba, esta mujer empieza a reconstruirse en órganos, huesos. Los médicos decían, usted tiene un mecanismo biológico prodigioso, pero nosotros sabíamos realmente que era el prodigio que se estaba manifestando. Pero he visto también cómo Dios ilumina a los médicos, por ejemplo, o a los terapeutas, a los psicólogos, a los especialistas. No siempre la voluntad de Dios está en una sanidad sobrenatural. La voluntad de Dios se manifiesta de muchas formas, y su gracia también opera iluminando a los médicos, a los terapeutas, a las personas que trabajan en el gremio de la salud, ¿cierto? No siempre la voluntad de Dios o debemos apelar a una sanidad sobrenatural, sino apelar siempre a que Dios actúe en una persona. Ese debe ser el que procura esa sanidad, debe buscar la voluntad de Dios en todo. Entendiendo que muchas cosas nosotros no las podemos ver. O sea, yo no puedo ver una sanidad física, pero no sé qué está tratando el Señor en ese momento en el alma de esta persona. Siempre, yo alguna vez te pregunté, Pablo, a veces me da miedo orar, porque hacíamos como jornadas de oración, vámonos para un hospital, vámonos para un colegio, vamos a orar. Y yo decía, me da miedo que no pase nada o que yo no lo pueda ver, ¿cierto? Y es una fe inmadura en realidad, el tú pretender orar solo si vas a ver cosas. Si entendemos que entre la opción de orar o no orar, siempre hay que orar, porque siempre pasan cosas, así nosotros no las veamos o no sean perceptibles a nuestros ojos. Mira, me pasó hace poco, estaba acompañando a una amiga que es religiosa a un convento, la estaba transportando y nos veníamos hablando, de hecho la vamos a tener aquí dentro de poco. Sí. Y ella, nos sentamos en un lugar y estábamos departiendo simplemente como amigos, hermanos en la fe, y se nos acerca una pareja diciendo que preguntándonos que si estaba en determinado lugar religioso, y nosotros le decimos sí, ha llegado al lugar que está buscando, y de pronto era una pareja, la chica nos dice que al otro día le iban a hacer una cirugía. Y yo le dije, bueno, llegaste al lugar indicado, nosotros creemos que Dios te puede ayudar y que Dios te puede sanar. Una mujer que era una cirugía tan delicada, ella estaba en un porcentaje muy alto de perder su visión y quedar ciega, o incluso de perder parte de la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo. Izquierda, derecha, no recuerdo bien, pero sé que iba a perder la movilidad. Y mi amiga y yo hacemos una oración por ella. Ella abre el corazón
y el Espíritu Santo la toca sensiblemente. Estoy hablando sensiblemente, ella pudo sentir la presencia sensible del Espíritu. Y durante esos días, porque después la visité y ya voy a compartir, ella dice que solo podía llorar, que había un llanto, pero era un llanto agradable, era un llanto liberador. Ella pues entra a la cirugía y miren cómo opera Dios. Dios quizás la pudo haber sanado en el mismo momento, pero ella fue a cirugía y nosotros oramos por sanidad. Pero cuenta, después de la cirugía, a ella la intuban, pasa algo inesperado, a ella la intuban, y cuando está intubada, yo la voy a visitar después, al Pablo Tobón. Ella me cuenta cómo recibió una visita del cielo en ese momento y se levanta de todo esto y comienza una recuperación preciosa. Eso fue hace muy poco, que Dios siempre está actuando. No siempre hablamos de lo que Dios hizo hace mucho, sino que está actuando todo el tiempo. Y esta mujer ahora también la tendremos. Ahí vamos hablando de todos los que vamos a tener aquí, contando lo que Dios ha hecho. Porque las manifestaciones de Dios son actuales. Vamos a un corte y a continuación conoceremos un testimonio extraordinario de hace unos pocos meses. Los esperamos.